La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra. Ok, así que Isaías 55, acompáñenme a orar, versículos 10 y 11. Dicen las Sagradas Escrituras así: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Amén. Es claro que el Señor, así como esta lluvia va a producir, y obviamente la gente del campo está esperando, ¿verdad?, mucho pasto para el ganado, pero también los agricultores, una gran cosecha. De la misma manera, cuando el Señor nos habla como pueblo de Dios y siembra su palabra en nuestros corazones, tiene que producir obviamente un fruto. Y quisiera ahora que siguieran con su vista, por favor, el pasaje que estudiaremos. Estamos estudiando la semana pasada y el día de hoy estamos estudiando el quinto mandamiento de la ley perfecta de nuestra libertad, y quisiera que lo viéramos. Lo hemos estudiado en Éxodo 20:12, dijimos que en Deuteronomio 5:16 también está, pero ahora quisiera que lo leyéramos, este mismo mandamiento, en Efesios 6, por favor. Efesios 6. Efesios 6. El mandamiento está en el versículo 2, pero quisiera leer los primeros 4 versículos. Efesios 6, escrito está en la palabra de nuestro Dios: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Amén. Amado Padre Celestial, tú eres el Padre perfecto. Te damos muchísimas gracias porque el día de hoy, Señor, tú nos hablas y sabemos, como hemos leído, que tu palabra no regresará a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual la estás enviando. Te pedimos que nos ayudes en nuestra incapacidad por tu Santo Espíritu, que tiene poder para traer vida donde hay muerte, que tiene poder para transformar donde hay necedad e insensatez. Te suplicamos en el nombre de Jesús que tu palabra no regrese vacía, sino que haga aquello para lo cual estás enviando. Y así, Señor, el nombre de Jesucristo sea glorificado en la vida de tu pueblo. Te lo pedimos en su santo nombre. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. Miren que la verdad, repito, puedo tener claridad. Yo ahorita sí puedo ver con claridad allá que son 12:17. Y el domingo pasado yo solamente veía la mancha y en base a eso me trataba de medir en cuanto al tiempo. Y puedo ver, repito, los rostros. Ahora sí me daré cuenta si alguien se está durmiendo. Pero el asunto es el asunto es que necesité esto para poder ver con claridad. Y repito, a partir de enero, antes veía muy bien, gracias a Dios, por 60 años, veía muy claro en corto y a lo largo. Sin embargo, en enero algo pasó y empecé a ver borroso de lejos.
Pero gracias a Dios que existe este asunto que ahora me tendré que adaptar porque puedo ver con claridad. Y los cristianos necesitamos también esto para poder ver con claridad. Porque a veces uno entra en los moveres del Señor, en el propósito de Dios, y con claridad puede verse como lo que el Señor te quiere mostrar cuando aparece en tu momento de la historia en que te toca saber que toda la vida la has vivido en tus propias fuerzas, que en toda tu vida te has convertido en tu propio Dios, que en toda tu vida has hecho lo que se te ha ocurrido con tu razonamiento, con tu inteligencia, y al final de cuentas, simplemente Dios es una palabra. O Dios se ha vuelto desde que naciste en una mera religión. Y cuando Dios le place revelarse delante de ti, lo hace a través de su palabra y por el poder de su Espíritu Santo, te hace ver que eres un enemigo suyo. Te hace ver que lo único que estás lleno es de mentiras y engaños de tu propio corazón endurecido por la práctica del pecado. Eso es lo primero. Si eso no ocurre en tu vida, si tú dices, no, yo jamás tuve eso, yo simplemente acepté a Cristo en mi corazón, discúlpame, pero sigues muerto, sigues muerta. Porque la vida de Cristo entra a la vida donde no hay, donde hay solo muerte. Ahí tiene y llega la vida verdadera. Y si la semilla cae y no produce fruto, entonces algo pasó. Y lo primero, repito, que nos hace ver el Señor es que estamos muertos, que hemos hecho lo que hemos querido y estamos bajo el juicio de Dios, que es santo, 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 y es aquel que nos creó y nos envió a este mundo. Bendito sea que el Señor, por medio de su palabra, nos clarifica la imagen de lo que es la verdadera vida. Porque la vida verdadera no es el hacer dinero. La vida verdadera no es el andar buscando la felicidad como loco con los amigos, buscando la felicidad en las riquezas materiales, buscando la felicidad quedando bien y agradando a los demás, desvelándose en los antros y amanecer bien briago para seguir al día siguiente arrastrando la resaca de la cruda moral que al final de cuentas en tu conciencia te dice que ni siquiera sabes lo que hiciste en la noche, ni siquiera sabes porque perdiste conciencia. Esa es la realidad, nos hace ver que estamos muertos y Él nos muestra la vida que es en Cristo Jesús, nos muestra que todo eso puede ser borrado y únicamente por la sangre derramada en la cruz, por aquel que vivió la vida que tú y yo jamás podremos vivir, la vida perfecta delante de los ojos de su Padre. Y es ahí cuando su benignidad nos guía a un quebranto de la dureza de nuestro corazón y a un genuino arrepentimiento, porque ya no queremos vivir la vida de la misma manera. Porque ahora sí vemos lo que es la vida verdadera. Amado, la vida cristiana es la vida de Cristo en ti y en mí. La vida cristiana no es un concepto meramente intelectual. La vida cristiana no es un juego religioso. Cuando tienes tú 600 piezas puestas en la mesa para que armes un rompecabezas, si tú no tienes la tapadera de la caja de rompecabezas para que puedas ver la imagen, esas 600 pequeñas piezas no vas a poder ponerlas en orden, a menos que tengas la imagen de lo que quieres empezar a mover. Solo viendo la imagen vas a empezar a mover las piezas del rompecabezas, y solo así, manteniéndote, no importa cuántos días tardes, esas 600 o esas 1000 piezas del rompecabezas, vas a poder armarlo con paciencia, fallando de repente, viendo que algo no encaja ahí, pero sin embargo tienes la imagen. Y esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un espejo donde el cristiano, desde que amanece hasta que anochece, se ve
y puede ver todavía las imperfecciones que tienen que ser borradas, quitadas por el poder de la sangre de Cristo y el Espíritu Santo que nos trajo a vida. Y eso es exactamente la ley perfecta de nuestra libertad. Cuando el Señor nos dejó estos 10 mandamientos, no fue nada más dar un show de luces, sonido y todo lo que se mostró en el monte Sinaí con eso que ocurrió y ese temblor y ese espanto que causó al pueblo de Dios. No fue eso nada más, y mostrar 2 grandes piedras con mandamientos escritos por el hecho de escribirlos, sino fue mostrar y hacernos ver que necesitamos esa nueva vida y una directriz para esa nueva vida. Y eso es lo que estamos viendo en este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. 5º mandamiento de la ley de Dios. Primer mandamiento en cuanto a tu prójimo: honra a tu padre y a tu madre. Primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Tendrás larga vida sobre la tierra y en todo te irá bien. Pero fíjense cómo lo pone aquí el apóstol Pablo bajo la dirección del Espíritu Santo. Pone este mandamiento en este pasaje de Efesios y lo pone en medio de 2 pasajes. Quiero que veamos el primero. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. 3 cosas importantes vemos en este versículo. Hijos, obedezcan. ¿A quién? A sus padres. Y en el siguiente versículo va a dar Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, que eso es honrar a los padres, obediencia. Pero fíjate lo segundo que dice ahí: no solo obedece, sino obedezcan a sus padres en el Señor. En el Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿A quién se está refiriendo Pablo? ¿A quién? ¿A los hijos que están en el Señor o a los padres que están en el Señor? ¿Quién? ¿Quién está en el Señor? Obedezcan a sus padres en el Señor. Obviamente se está refiriendo a quienes les está mandando obediencia. ¿Sabes algo? El hijo que no es cristiano no tiene ninguna posibilidad de honrar a sus padres como Dios manda. El hijo que no es cristiano, la hija que no es cristiana, que realmente no ha nacido de nuevo, sino que vive muerto o muerta en sus delitos y pecados, no hay ninguna posibilidad. Tiene que estar en el Señor. Tiene que haber conocido la gracia de nuestro Señor Jesucristo para perdón de sus propios pecados. Tuvo que haber sido arrancado su corazón de piedra y puesto un corazón de carne, en el cual el Espíritu de Dios escribe este mandamiento para que pueda serle dado la gracia que necesita para poder obedecer y someterse a sus padres en todo. Solo el hijo que está caminando en el Señor puede obedecer a sus padres. Ahora, el detalle es que obvio que hay un buen número de hijos o hijas cristianos verdaderos que tienen o un padre incrédulo o una madre incrédula. Y en algunos casos tienen a los 2 totalmente perdidos y muertos en sus delitos y pecados, porque es la verdad. Y en este caso el hijo no puede esperar a que se conviertan para honrarlos, para obedecerlos, para someterse, como dice Colosenses, en todo a sus padres. Él simplemente obedece a su Padre celestial, que está por encima de sus padres terrenales. Y ese hijo que está en el Señor es el hijo que, obedeciendo a sus padres,
que lo pueden tratar mal, que pueden corregirlo o no corregirlo, que pueden dirigirlo o no dirigirlo, el hijo simplemente va a obedecer, exceptuando en dos casos, y lo comentamos la semana pasada. Si los padres quieren que su hijo deje su fe, en absoluto lo va a hacer, porque primero tiene que obedecer al Padre Celestial antes que al hombre. Y lo segundo, si su padre le pide que se aviente unas cervezas, como di los ejemplos la semana pasada, que me ha tocado ver padres que ponen a tomar y a emborracharse a sus hijos, o padres que ponen a fumar marihuana a sus hijos porque ellos mismos lo hacen, el hijo en Cristo bajo ninguna circunstancia va a obedecer en aquello que es pecado. Amados, esta es la verdad. Solo el hijo creyente va a poder honrar a sus padres, inclusive incrédulos. Pero qué hermoso es para el hijo saber que en Cristo Jesús tiene la capacidad de tener compasión por sus padres y aún amarlos, no solo en obediencia, sino en un clamor y en una oración diaria por la salvación de sus almas, de sus padres. Mi madre hace 27 años, cuando conocí la gracia de nuestro Señor Jesucristo, se molestó tanto. Y lo primero que hizo cuando le dije, mamá, necesitamos leer la Biblia. Yo no le dije, mamá, me están invitando a una nueva iglesia, me están dando una nueva religión, porque en realidad no había sido nada así. Conocí la gracia y el llamado al arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo en un hotel en Taninul junto con mi chula hace 27 años, el 2 de noviembre del 91. Y nadie me dio la instrucción allá que tenía que ir a una congregación, nadie me dio la instrucción que tenía que leer la Biblia, nadie me dijo que tenía que orar y nadie me dijo que tenía que predicar el Evangelio. Sin embargo, el Espíritu Santo sí me lo estaba diciendo cuando llegué aquí a Tampico, ir a la casa de mi madre y decirle, mamá, necesitamos leer la Biblia. Y su primera reacción, en lugar de decir, ¿pero de qué se trata esto? Con emoción, fue una molestia. ¿A dónde fuiste? ¿No fuiste de fin de semana a un hotel? No me digas que te quieres cambiar de religión. No me digas que te volviste hermanito o aleluyo. ¿Se fijan? Mamá, no fui a cambiarme de religión, fui un fin de semana con mi chula, pero escuché una porción de la Biblia y la verdad necesitamos tú y yo y todos leerla. En la primera semana, cosa que repito, no me invitaron a una nueva iglesia o religión. En la primera semana mi madre me dijo, ¿sabes qué? En la iglesia católica, tu iglesia y tu religión tienes lo mismo que te pueden ofrecer en cualquier lugar. ¿Sabes? Eso es una verdad. En cualquier religión te pueden ofrecer religión. En cualquier religión te pueden enseñarte a vestirte de buenas obras. En cualquier religión te pueden enseñar a maquillar toda tu pecaminosidad y podredumbre que causa el pecado delante de la santidad y los ojos claros y puros de aquel que escudriña lo más profundo del corazón. Eso es lo que hace la religión, incluyendo algunas y muchas congregaciones falsamente llamadas cristianas que te enseñan a vestirte con una falsa justicia de obras y te sacan de una vida de obras con un nombre de religión para vestirte con nuevas obras. Y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro y tienes que... Pero en ningún momento te hacen ver la salvación y el perdón de tus pecados, la concesión del poder del Espíritu Santo para que dejes la mentira, para que dejes la droga, para que dejes el alcohol, el poder de Dios obrando en aquello que tú no has podido dejar. Porque solo Dios es el único que te lleva a un genuino arrepentimiento y vida. Porque es la vida de Cristo en ti la que se manifiesta. Amado, esa es la verdad. Y todavía después de 27 años, cuando mi madre
ha leído la misma Biblia que yo. Ahora ya no podemos como quiera hablar el mismo idioma, porque lo primero que me dijo en los primeros 3 años, 4 años es: no quiero volver a leer el Antiguo Testamento, porque en el Dios del Antiguo Testamento yo no creo, porque es un Dios sádico, tremendo, asesino, es un Dios que derrama demasiada sangre. Entonces, fíjate nada más lo que hace un corazón religioso: quiere borrar al Dios que es santo, puro, justo y que castiga el pecado, porque si no, no es Dios. Y prefiere quedarse con el Dios del nuevo, con el Dios que te ama, con el Dios que cumple todos tus caprichos, con el Dios que te quita toda enfermedad, con el Dios que te da todo el poder para vivir la vida feliz, porque el poder está en ti y en tu boca. Y eso, amado hermano, hermana, se da en muchos lugares y te va llevando al infierno a mayor velocidad que lo que te puedes imaginar. Amado, el Señor es santo, 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 y de su santidad deriva su amor, y de su amor deriva su justicia, y de su justicia deriva el que Cristo Jesús vino al mundo a salvar lo que se había perdido. Y solo por esa justicia, ese amor y esa santidad es que alguien tenía que pagar. Y en lugar de que este mundo el día de hoy estuviera totalmente destruido, que es lo único que merecemos, sin embargo a Dios le plació enviar a su Hijo en semejanza de carne pecaminosa como tú y como yo, semejanza, pero sin pecado. Y Él fue tentado en todo, igual que tú, igual que yo. Pero ¿sabes lo que hizo? Obedeció a su Padre en todo. Honró el propósito de su Padre y honró a su Padre. Y es por eso que nosotros nos es dado este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, porque nuestro Señor Jesús lo vivió, lo obedeció, lo honró, y lo honró al grado de ir a la cruz y recibir el castigo justo de un Dios santo que tiene que castigar la maldad del hombre, y lo hizo sobre su propio Hijo, descargando su ira santa y justa. ¿No es maravilloso? ¿No es tan grande amor? ¿No es un Dios sanguinario? ¡Claro! Reclama sangre porque el hombre ha derramado sangre desde el principio. El hombre se desvió delante de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Caín y Abel? ¿Acaso no fue el primer asesinato? Y ya lo tenemos ahí en el capítulo 4 de Génesis. ¿Por qué? Porque aquí dentro habían matado a Dios en su engaño de querer ser como Dios y vivir la vida libre. Libre. La ley perfecta de nuestra libertad, que son los 10 mandamientos que Dios nos ha dado, son precisamente para conocer lo que es la verdadera libertad. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas largos días sobre la tierra y todo lo que hagas te va bien. Tiene que ver con esto. ¿Cómo dice aquí en este pasaje que estamos leyendo? Obedezcan, estamos en Efesios 6:1, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Justo, ¿te fijas la palabra? Sí, esa palabra que predomina en toda la Escritura. La justicia de Dios. No puedes arrancar la santidad y el amor de Dios sin la palabra justicia. Van de la mano. Es justo. Y Dios puede exigirle una vida justa solo a aquel que está en Cristo. Porque en Cristo ha recibido justicia delante de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea su nombre.
En nosotros mismos no podemos hacer nada para ser justos, pero en Cristo Jesús podemos vivir una vida justa delante de sus ojos por la justicia que nos ha sido imputada. Cuando nuestros pecados fueron imputados hacia Él a cuenta de Cristo para que Él pagara en nuestro lugar y no fuésemos a ser condenados en el infierno. Obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Acompáñenme por favor a Primera de Samuel. Primera de Samuel. Y vean el primer capítulo. Quiero que revisemos un poco la vida de dos padres y la vida de sus hijos. En Primera de Samuel, capítulo 1, dice la palabra del Señor. Había un hombre de Marrataim, de Sofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Su, Efrateo. Y tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, eran sacerdotes del Señor allí. Fíjense cómo nos lleva la historia, nos introduce con una mujer que no tenía hijo alguno, Ana. Pero inmediatamente ahí en la historia de Ana nos muestra a un hombre, Elí, que sí tenía dos hijos. Tenía dos hijos, Ofni y Finés. Dos hijos. ¿De quién? De Elí. Elí era un sacerdote y sus dos hijos, dice aquí que eran sacerdotes. ¿De qué estamos hablando? Del pueblo de Dios, en el templo de Dios, en los negocios de Dios, en los sacrificios para Dios. Versículo 4, cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina su mujer y a todos sus hijos e hijas. Versículo 5, pero a Ana le daba una doble porción, pues la amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Otra vez aparece esta mujer, no tenía hijos, pero tenía un favor muy especial de parte de su esposo. Y dice en el versículo 10, Ana, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente, e hizo voto y dijo, Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Escuchemos. Estamos escuchando el clamor de esta mujer. Esta mujer sabe que no puede, es imposible, humanamente hablando, tener un hijo. Y lo ruega a Dios. Y le dice, tú me das un hijo y yo lo dedico para ti. Tú me das un hijo y yo lo dedico para ti. ¿Y qué dice la palabra del Señor en el versículo 19? Se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá.
Y Elcana se llegó a su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y a su debido tiempo, verso 20, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: porque se lo he pedido al Señor. Subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor sacrificio anual y a pagar su voto. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido: no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Es una mujer que anhela un hijo. Ella quiere ser madre y clama por un hijo, y le es concedido un hijo. ¿Y qué hace? Solo está esperando que el niño deje de mamar su pecho y que pueda depender de la comida que se le pone en la mesa. ¿Para qué? Para entregarlo al Señor, porque hasta ese momento va a depender de ella, pero ella sabe que todo su futuro está en manos del Señor que se lo dio. Sabe que es de Él y para Él. Pregunta: ¿qué con tus hijos, padre? ¿Qué es lo que tú anhelas o has anhelado más en tus hijos? ¿La mejor escuela? ¿La más cara? ¿La mejor educación? ¿La licenciatura en el TEC de Monterrey o en la UDLA o en la Ibero? ¿La maestría en Estados Unidos? ¿El doctorado en Europa? ¿Qué es lo que más anhelas y quieres para tu hijo, tu hija? ¿Qué es lo que has deseado más en tu corazón? Y digo esto sobre todo para los padres que todavía sus hijos están en casa. Porque obviamente tú me puedes decir: mi hijo tiene 15, 20 años que está fuera de casa. De acuerdo, estoy hablando más hacia los padres que todavía tienen a su hijo. ¿Qué es lo que más anhela una madre cristiana, una madre con temor de Dios, un padre con temor de Dios? ¿Acaso no está consciente que la única manera de vivir la vida en este mundo y tener el gozo total es caminando en el propósito de Dios, bajo el cuidado de Dios, para la gloria de Dios? ¿Acaso no somos conscientes de eso? Bendito sea el Señor en su misericordia, que nuestro hijo mayor tenía 5 años de edad cuando nosotros conocimos la verdad. Delante de Dios no miento, que todas nuestras oraciones a partir de entonces respecto a nuestros hijos, prioridad en mi vida fue que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Todo lo demás era totalmente secundario. ¿En qué escuela iban a estudiar? ¿Qué licenciatura iban a tener? ¿Qué trabajo iban a vivir? Nada, era totalmente secundario. Prioridad número 1, que cuando Dios me llame a su presencia, delante de los tronos del Cordero, que entregó su vida por nuestras vidas, estemos mi familia, yo, mi chula y mis 3 hijos y yo alabando a aquel que lo hizo todo para limpiarnos de toda nuestra inmundicia. Y créemelo, 27 años después no tengo más grande anhelo, ni siquiera con quién se iban a casar, ni dónde iban a estudiar, ni dónde iban a trabajar, sino una sola cosa: vivir la vida eterna adorando a aquel que pagó por nosotros. Ok, ese es tu deseo, es muy bueno, cierto, eso lo quieres hacer. Entonces, ¿se va a dar solo? Repito, tenemos un sacerdote llamado Elí. ¿Qué hace esta mujer? Esta mujer, veamos lo que dice
en el versículo 25. Después de destetar a su hijo Samuel, dice en el 25, estamos en 1 Samuel 1:25, sacrificaron el novillo y trajeron el niño al sacerdote, a Elí, porque lo dedicó al Señor. Versículo 27, por este niño oraba, y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor. ¿Y qué hizo Ana entregando a su hijo? Adoró allí al Señor. ¿Te fijas? Con todo su dolor humano, con todo su anhelo de querer tenerlo con ella, con todo que quería vivir con su hijo. Ella era más importante, para ella era más importante que Dios cumpliera su propósito en su hijo, a que su hijo escuchara solo la instrucción de ella. Quería que su hijo fuera instruido en los caminos del Señor. Quería que su hijo, solo instruido en los caminos del Señor, podría cumplir el propósito que Dios tenía para su hijo. Y solo así iba realmente a conocer lo que tanto mundo busca en otras cosas que le llaman falsamente y totalmente en una imposibilidad de encontrar en este mundo felicidad, éxito. Es una ficción. Dice ahí mismo en el capítulo 2, entonces Elcana se fue a Ramá, a su casa, y el niño servía al Señor delante del sacerdote Elí. Recordemos algo que ya leímos. Elí ya tenía 2 hijos, Ofní y Finés, 2 sacerdotes. Elí era sacerdote, Ofní y Finés eran sacerdotes. Pero dice aquí, es importante esto, que este niño servía al Señor delante del sacerdote Elí. ¿Te fijas? El niño no fue a servir al sacerdote. El niño fue a servir al Dios donde el sacerdote participaba. ¿Y qué dice en el versículo 12? Siguiente versículo. Los hijos de Elí, estamos hablando de los sacerdotes, eran hombres indignos, no conocían al Señor. No conocían al Señor. ¿Te imaginas? Sacerdotes y no conocían al Señor. Tengo un libro de un pastor que escribió un libro como de unas 350 páginas, donde en todo el libro lo único que hace es dar testimonio cómo fue pastor durante 12 años antes de nacer de nuevo y convertirse a Cristo. Estudió en el seminario, se preparó para pastor, creyó que conocía a Dios, estudió acerca de Dios, fue pastor de una iglesia y después de 12 años de estar sirviendo al Dios desconocido y enseñándoles del Dios desconocido a las ovejas que tenía enfrente, se dio cuenta que había nacido de nuevo por la misericordia de Dios y escribió un libro. Y en el prefacio, otro pastor da testimonio y dice: admiro la valentía de mi hermano que escribe este libro respecto a su vida. Quiero confesar que yo mismo también soy pastor, que después de unos años, creo que 6 años, me convertí al Señor. O sea, que esto no es raro, no es nada más Elí. No, el día de hoy lo tienes entre pastores y entre ministros y gente que está en el frente sirviendo a un Dios desconocido y enseñando, por supuesto. Si no conoces a Dios, ¿cómo vas a poder realmente enseñar del Dios que ni siquiera tú mismo lo tienes por padre? Es exactamente lo mismo que estoy hablando, padre cristiano, madre cristiana. ¿Qué clase de fe le vas a dar a tu hijo? La clase de fe que Elí le pasó a Ofní y Finés. Fíjate nada más,
que estos hombres eran indignos, no conocían al Señor, pero supuestamente servían al Señor. No servían al Señor, se servían del Señor. ¿Y qué dice en el versículo 17? El pecado de esos jóvenes era muy grande delante del Señor. ¿Por qué? Porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Estos hombres no sabían valorar lo que era el sacrificio de alabanza realmente al Dios, porque no conocían tampoco a Dios, como su padre tampoco los supo instruir y disciplinar en el camino del Señor. Y dice el versículo 18, Samuel, siendo niño, fíjate bien cómo la historia entremezcla a Elí, a Ofni y Finés con un niño. Y el niño, Samuel, ministraba, servía delante del Señor usando un efod de lino. Versículo 19, su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Una vez al año la madre visitaba a su hijo. ¿Y sabes qué le llevaba? Vestiduras apropiadas para la casa del Señor. Una sola vez al año lo visitaba a su hijo que tanto deseaba. ¿Qué es lo que le das a tu hijo que tanto pediste, que el Señor te ha concedido y que tanta alegría ha traído a tu corazón? ¿Qué le das cada vez que lo ves? ¿Realmente le hablas de las vestiduras de justicia que solo en Cristo puede tener? ¿Le recuerdas quién es el Dios que le dio la vida? ¿Realmente te importa que esté delante del Señor con las vestiduras propias de la gracia de salvación que es en Cristo? Dice el versículo 21, y el Señor visitó a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos e hijas, y el niño Samuel crecía delante del Señor. ¿Te fijas? Ahora el Señor le da más hijos a Ana, pero sin embargo subraya el escritor que es el propio Samuel. El niño crecía delante del Señor. Versículo 22, Elí era muy anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel. Escuchó cómo esos hijos sacerdotes se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Y les dijo, hijitos, ya me lo imagino, ya era grande, hijitos, ¿por qué hacen estas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo. Fíjate nada más, eso es lo más que pudo hacer Elí con sus hijos. Hijitos, ustedes hacen cosas malas y todo el mundo habla de esas cosas malas. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? Porque es natural en una persona muerta vivir en la corrupción de su corazón y de sus pensamientos. Eso es lo natural. Servir al diablo, el hijo del diablo. Servir a Dios, el hijo de Dios. Versículo 24. No, hijos míos, no. Porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. ¿Se fijan? O sea, no es bueno la noticia. O sea, no les habla de su propio corazón. No les habla de que tienen que venir a arrepentimiento y a fe. No es bueno la noticia que escucho acerca de ustedes. ¿Es eso verdaderamente una madre o un padre piadoso? Cuando tú solamente le dices a tu hijo, a tu hija que eso está mal. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice que está mal. Pero sin embargo no le confrontas con la palabra de verdad. O sea, prefieres seguir maquillando. Al fin son sacerdotes. Sí, sirven en la iglesia. Sí, son pastores. Míralo, son ministros. Mira, tienen un ministerio tan grande. Tienen 5,000 ovejas. No importa que se acuesten con unas cuantas, pero son 5,000.
O sea, y les das un consejo. No los llamas a arrepentimiento, no les llamas y señalas que delante de un Dios santo al cual deberían de estar sirviendo, están sirviéndose de las cosas de Dios para sus propias concupiscencias y lujurias y corrupción pecaminosa que hay en su corazón, que es maldito por cuanto están rompiendo la ley de Dios. Versículo 25, continúa el hombre, el padre sacerdote dice, si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero eso es todo, es lo más fuerte que les pudo hablar. Hijos, ¿quién va a interceder por ustedes? Por lo menos él no. Él simplemente era un padre que no tenía un temor de Dios y por lo tanto tampoco pudo enseñarles un temor de Dios a sus hijos. Dime una cosa, ¿cómo van a escuchar nuestros hijos acerca de este quinto mandamiento de la ley de Dios cuando tú mismo, cuando padre, ni siquiera estás consciente del valor que tiene? Cuando tú mismo como padre ni siquiera te preocupas por honrar a tu Padre Celestial. ¿Cómo vas a hablarles a tus hijos? No importa qué edad tengan, no importa si están fuera de tu casa y te visitan una vez al año. ¿O vas a hablarle como le habló a Elí, a Ofní y a Finés? Pero ellos, dice el versículo 25, no escucharon la voz de su padre. Nuestros hijos no necesitan escuchar nuestra voz, nuestros hijos necesitan escuchar la voz de Dios, pero somos responsables de ponerles la palabra de Dios enfrente de ellos y solo la palabra los juzgará. Lo que hagan o dejen de hacer, la semana pasada hablamos de esto. Amado, ¿tienes realmente temor de Dios? ¿Sabes realmente la responsabilidad que tienes como padre o madre, aun cuando tus hijos te vean una vez al año porque ya viven en otra ciudad? ¿Les sigues predicando el evangelio o simplemente dices, no, de plano, ya no estuvieron en casa? Te digo algo, amado, mientras ellos vivan o tú vivas, tienes la responsabilidad delante de Dios de mostrarles a ellos que tienes el temor de Dios en tu vida y que tu mayor anhelo es verlos un día a los pies de la cruz, buscando el perdón de sus pecados y mirando a aquel que derramó la sangre para darles vida, aun cuando estén muertos a sus 20, 30 o 50 años de edad, no importa qué. Mi madre de 85 años, sigo exhortándola a que confíe en la gracia de mi Señor Jesucristo y le digo, no voy a dejar de hacerlo, mamá, hasta que mi cuerpo esté en una caja o tu cuerpo esté en una caja. Y sabes una cosa, los 3 hijos que tenemos, por la gracia de Dios y por la responsabilidad que tengo como padre, no dejaré de hacerlo. Dios me libre de pecar contra Él. Amado, no estoy presumiendo de mí, estoy diciéndote, soy pecador. Mi corazón, mi tendencia es al mal, pero bendito sea el Señor y su palabra, que es viva y eficaz. No es Roberto Perales, es Cristo Jesús el que gobierna mi casa. No soy yo el que gobierna y tiene autoridad en la casa. La palabra de Dios gobierna la vida de los Perales Over. Así debe ser. Y si no, hay que estar una y otra vez, porque eso es lo que hace un padre que ama a su hijo. Pero es que no les tocó. No es de que no les tocara. A ti te toca si eres un hombre piadoso. ¿Dónde van a aprender ese quinto mandamiento? ¿Cómo van a poder honrar a su Padre Celestial si a ti mismo no te honran? Pero ¿cuándo? ¿Quién? ¿Quién se los va a enseñar? La Biblia es lo que menos quieren oír. Amado, no escucharon. Versículo 26, otra vez el contraste. Y el niño Samuel, comparándose, vean el contraste, repito, observemos, meditemos, analicemos, escudriñemos las Escrituras, crecía en estatura y en gracia para con el Señor. No dice para con Ana su madre, no dice para con Elí el sacerdote, crecía
en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Entonces, un hombre de Dios vino a Elí y le dijo: así dice el Señor, no me reveles ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa de Faraón. No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí. No di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel. ¿Por qué pisoteas mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí, engordándolos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? Vean la pregunta 29. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Y tendrás larga vida en tu tierra y en todo te irá bien. Pero aquí el hombre de Dios, el profeta, llegó y confrontó a Elí, que Elí mismo a su Padre Celestial no lo había honrado, sino que había honrado a Ofni y Finés, porque eran sus dioses. Ese es el problema, mi amado. Por eso estuvimos estudiando tanto los 4 primeros mandamientos, porque de ahí deriva realmente pasar al 5º en adelante. Porque cuántas veces nuestros hijos se vuelven nuestros dioses, nuestros ídolos. Cuántas veces nuestro esposo o esposa se vuelve nuestro Dios. Cuántas veces nuestro padre o nuestra madre se vuelve nuestro Dios. Y te digo algo, esto es demasiado fuerte, pero viene del corazón de amor y de bondad de un Padre celestial perfecto, que lo que quiere es perfeccionar a sus hijos. Y la única forma de perfeccionar, de ser perfeccionados tú y yo, es en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. Es un mandato, sí, es un mandato. ¿Cuándo? Todos los días, amado, todos los días, porque todos los días sé que mi corazón se puede desviar del Dios vivo a las cosas que ofrece el mundo. Bendito sea el temor de Dios que nos ha sido dado. Bendita sea su palabra, que una y otra vez nos vuelve a decir. Dice en el versículo 30 que había una consecuencia de todo esto que hizo Elí. Por tanto, el Señor, el Dios de Israel, declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Versículo 34. Y para ti esta será la señal que vendrá en cuanto a tus 2 hijos, Ofni y Finés. En el mismo día morirán los 2. Versículo 35. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Amados, Cristo Jesús es el Rey y Señor. Cristo Jesús es el que iba a andar para siempre, pero Cristo Jesús envió su Espíritu Santo a nuestros corazones para que tú y yo, iglesia, el cuerpo de Cristo, podamos vivir lo que es humanamente hablando imposible, y demos testimonio de que Jesús vive y reina para siempre.
Tanta gente que grita que quiere ver su gloria. Tanta gente que grita que quiere... ¿Cuánta gente tú has escuchado que dice, ven Espíritu Santo, ven? Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿No está dentro de ti? ¿No está entonces? ¿Dónde estás, amada iglesia? Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Amados, lo triste de todo esto es que dice el siguiente pasaje en el capítulo 3:1, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Repito, lo triste aquí no solamente es lo que acabo de leer, sino que dice la palabra del Señor. Capítulo 8, primera de Samuel 8. Aconteció que cuando Samuel era ya viejo, ahora tenemos a ese niño, ya llegó a la vejez. Aconteció que cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. Puso a sus hijos. Versículo 3. Pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Versículo 5. Le dijeron a Samuel, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue, como lo hacen todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Amado, ¿te fijas? O sea, Samuel ahora no le duele saber que sus hijos andan en estos pecados. Le duele que le digan, danos un rey. ¿Qué te duele a ti, padre? ¿Qué te duele? ¿O te duele? Y a lo mejor esa es la mejor pregunta que debería de hacer. ¿Te duele realmente que tu hijo, tu hija, no ande ni siquiera tantito? No nada más deseando el camino del Señor, sino además no te puede escuchar cuando lo sientas delante de ti en casa día con día para orar con Él, para poder exponerle aunque sea un versículo o dos versículos y que le puedas enseñar el camino del Señor, no importa qué, pero al final de cuentas tú eres responsable de lo que te toca hacer como padre. Ahora sí terminemos con nuestro texto en Efesios 6, versículo 4. Ustedes, padres, Efesios 6:4, no provoquen a ira a sus hijos, no provoquen a ira a sus hijos. No, pastores, que usted no sabe, si yo le quiero hablar a mi hijo de Dios, lo voy a hacer enojar. Y yo respeto mucho este versículo, que no provoquemos a ira a nuestros hijos. Amado, ¿prefieres provocar a ira al Dios que te salvó? ¿Qué prefieres? ¿Agradar a tus hijos antes que a Dios? ¿Qué es lo que prefieres? ¿Qué es lo que buscas realmente? ¿El reino de Dios y su justicia? Sabiendo que todas las demás cosas te van a ser dadas por añadidura. Ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Y ahora dice, ¿cómo? Críenlos. O sea, no solamente con leche y con alimento los lleves a crecer, no solamente con la educación secular que les va a dar la escuela y la porquería que les va a dar la sociedad. Críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. En la disciplina e instrucción del Señor. Te toca a ti, no le toca al pastor. Te toca a ti, no les toca a los maestros que los tienen en los salones una vez a la semana. Te toca a ti.
instruir a tus hijos en el camino del Señor y en la palabra del Señor y en la disciplina. Disciplina implica sometimiento a los deseos carnales. Disciplina implica que antes que pases media hora con tu teléfono celular y con tu televisión, vas a pasar 10 minutos enfrente de mí como sacerdote de casa escuchando la palabra de Dios y orando por tu salvación. Eso. Ahora, tienes la responsabilidad como padre de enseñar la palabra. Tenemos la responsabilidad de ¿qué? ¿Cómo vamos a enseñarle si nosotros mismos no la obedecemos? En el momento en que tú no estás haciendo esto o yo no lo estoy haciendo, estamos faltando a este mandamiento. Tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra, pero tenemos la responsabilidad de obedecerla. Porque ¿cómo voy a ser ejemplo de mis hijos de un hombre piadoso y temeroso de Dios? Y tenemos la responsabilidad de disciplinar en la ley perfecta de nuestra libertad si queremos que nuestros hijos tengan la perfecta libertad que solo en Cristo puede el verdadero creyente, porque solo el verdadero creyente se deleita en los mandamientos de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros y de nuestros hijos, porque habremos de dar cuenta un día delante de Él. Tomemos un tiempo para responder a Dios, a un Dios de amor, a un Dios que cuando nos habla así, nos habla porque nos ama. Nos habla así porque ama a nuestros hijos. Nos habla así porque Él ha deseado tener generaciones de sacerdotes en un pueblo santo. Que Dios nos conceda un genuino arrepentimiento y la gracia para poder caminar en la senda estrecha y angosta y entrar por la puerta que solamente Cristo nos puede mostrar, que es su palabra. Amado Padre Celestial, tú eres el único que puede mostrarnos por tu Santo Espíritu, porque si somos tuyos, Señor, habrá una respuesta en nuestro corazón, sea para alabar tu nombre porque vemos a nuestros hijos caminando en el temor de Dios, o sea para humillarnos y pedirte perdón, o sea para clamar por la salvación de aquellos que han perdidos, pero de una u otra manera nuestro corazón responde a tu llamado. Te pedimos en el nombre de Jesús que escudriñes tú nuestro corazón y conozcas tú nuestros pensamientos y nos guíes en el camino recto en este momento, Señor. En el nombre de Jesús.